Hola gente, ¿cómo están? En la tarde de hoy vamos a reaccionar a algunas frases perturbadoras que dijo Gustavo Petro en su último discurso. Aquí va la primera frase. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. No, señor Petro, usted solo irá hasta el 7 de agosto del 2026, no podrá ir más allá, eso ordena la Constitución y la tiene que cumplir. Aquí va la segunda frase del señor Gustavo Petro. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente, ese comandante se llama el pueblo de Colombia. Señor Gustavo Petro, le faltó decir que la única ruta es la Constitución y la ley, que aquí en esta democracia no hay libertinaje para que los políticos hagan lo que les dé la gana. Nuestra Constitución es sagrada, señor Gustavo Petro. Y bueno, gente, sigamos con más frases perturbadoras de Gustavo Petro. Si se atreven a romper la Constitución y a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles. O sea, señor Gustavo Petro, usted no está por encima de la ley. Si su campaña violó los topes, debe someterse a las investigaciones correspondientes y a las sanciones que dictamina la ley. En ese caso, el Congreso es el facultado para definir la suerte del presidente. Lo demás es una amenaza. Lo demás es puro terrorismo político. Otra frase del señor Gustavo Petro: rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país. Señor Gustavo Petro, aquí nadie ha roto el orden constitucional. Ese rodear es una incitación a la violencia, claramente, señor Gustavo Petro. Sigamos reaccionando a las frases perturbadoras de Gustavo Petro. Si deciden violar el voto popular en Colombia, se instaura en Colombia el poder constituyente de una vez, a través de la movilización masiva del pueblo colombiano. Señor Gustavo Petro, si no pasa por el Congreso, la constituyente de Petro es ilegítima. Por lo tanto, si Petro lo hace, estará instalando formalmente una dictadura en Colombia. Aquí las instituciones son fuertes y la democracia fuerte. Señor Gustavo Petro, tendría que arrasarlas y millones de colombianos no apoyarían eso. Mi gente, en conclusión, Petro está aplicando la metodología del terror, sin más allá.